Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos acomodándonos en nuestro nuevo horario para nosotros, para preparar el programa, para grabarlo siempre el día anterior, ¿sí? No ha cambiado la rutina, pero sí la hora en la cual estamos esperando a quienes sigan el programa y sobre todo con lo bueno que es estar después de Oramos con Vos, ¿sí? Así que yo estoy siempre al día siguiente con el día que corresponde en todo ese tiempo de orar juntos, que tiene un valor impresionante no solo para la vida de las personas que presentan su motivo, sino como iglesia, de estar juntos compartiendo. Y después el hecho de que viene a abrir la Biblia como un espacio para profundizar, poder leer muchas de los 66 libros que tiene la Biblia, muchas formas diferentes de la palabra, ¿sí? Y nos faltan tantos libros que no hemos ni tocado, ni menos ni leído, pero tocado alguna, estoy preparando de algunos del Antiguo Testamento para que los trabajemos y para que ubiquemos el contexto y ubiquemos lo que significaba la palabra de Dios, la presencia de Dios y el plan de Dios en ese tiempo, en cada tiempo. Nosotros estamos ahora en el Nuevo Testamento, estamos leyendo con búsqueda de comprensión, en realidad como siempre, pero en este caso que apareció Filipenses, no me sale la palabra, no puedo decir sacarme encima, pero no puedo terminar con Filipenses. Empecé a buscar otros libros y digo, no, hay algo más en el capítulo 3 y hay algo muy especial en el capítulo 4, por supuesto en contenido siempre, pero sí en pasajes muy conocidos que nos tientan a pasarlos de largo y a buscar desentrañar más el significado. Así que vamos a trabajar en el día de hoy en esto también con dos pedazos de la carta a los filipenses, ¿sí? Recordamos esta carta que tiene como palabra muy importante que viene traspasando todo el libro, de punta a punta, que es la alegría, ¿sí? Escrita por un apóstol Pablo, suponemos que grande ya, más o menos en el año 61, y desde su prisión en Roma. Y aunque no estaba en una situación tan mala como estuvo al final en su segunda prisión, estaba en un lugar donde podían venir a visitarlo los hermanos, donde posiblemente tuviera de alguna manera reuniones y donde podía escribir, pero estaba en prisión. Y él habló muchas veces en esta carta corta, dividida en 4 capítulos, habló muchas veces de sus prisiones. Y las prisiones yo creo que incluían todos los tiempos en los cuales fue perseguido. ¿Se acuerdan cuando hicimos la visita, después del tercer viaje, la visita a Jerusalén, y desde allá empezó a apresarlo, a hacerle juicio, y empezó a recorrer los distintos lugares hasta que él dijo, soy ciudadano romano, y ya preso, pero cuidado como ciudadano romano, después que lo hubieran escuchado el Agripa, ya no me acuerdo cómo eran los otros nombres, Félix, Festo, y en todos los casos tuvo que dar testimonio, contó su historia y estuvo preso. ¿Sí? De manera que sus prisiones no fueron solamente esta primera en Roma, sino que fue todos los tiempos en los cuales él fue perseguido y fue privado de su libertad. Pero sin embargo, en esta carta que desde Roma manda a Grecia, a la ciudad de Filipos, en la provincia de Macedonia, que me acuerdo haber comentado que todavía existe en el norte, la provincia del norte
de Grecia se llama Macedonia como en el siglo I. Y ahí estaba la ciudad de Filipos. Entonces esta carta, con mucho de entrañable, con mucho afecto en distintos momentos, aparte de enseñanza, además de haber puesto ese himno maravilloso que vimos el día lunes, lo tenemos a Pablo siempre en los dos aspectos, en el que volcaba algo personal y que también enseñaba y que aplicaba a la vida cristiana. De manera que es una carta que no es por decir la palabra, es muy rica, tiene mucho contenido. Y tenemos que evitar que como la conocemos bastante, la hemos leído mucho, de repente se nos escape algo del significado. Que yo puedo encontrar algo y cada uno en su lectura, siendo revelado, puede encontrar seguramente otro aspecto, otra o una palabra justa, exacta para la necesidad de cada uno. Eso es lo que hace la palabra siempre. Cuando no la leemos como obligación, como tenemos que cumplir el capítulo de hoy, me toca, no, sino la leemos con apertura a que el Espíritu Santo nos muestre, ¿sí? Nos dirija nuestra mirada y dirija nuestra mente a determinada expresión, a determinada palabra que me voy a quedar mirándola y pensando qué quiere decir, y efecto de la mejor metáfora que tenemos sobre la Biblia, que es como una espada de dos filos que penetra. Hebreos 4:12. Bueno, después de leer ayer la autobiografía esa tan especial de Pablo, y después esa afirmación de lo que es, hoy se habla tanto de proactivo, ¿no? Miro para adelante, quiero alcanzar, unas palabras de estímulo tan grandes a partir de su propia historia. Bueno, entonces vuelvo al 3, hay algunas cosas que encontré en el capítulo 3. Creo que lo último que habíamos leído era 3:15, así que retomamos ahí. Así que escuchen los perfectos, los que buscan ser completos en Cristo Jesús. Todos debemos tener este modo de pensar. Se está refiriendo a todo eso que había hablado de seguir a la meta, para alcanzar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. Qué interesante eso, ¿eh? Él no está diciendo, esta mi experiencia es la única verdad. Esta apertura es si alguien ve en esto, ¿no? En esto que acaba de decir, desde el versículo 12 hasta ahí, hasta el 14, dice, bueno, Dios les hará ver esto también, ¿sí? Es como decir, no tenía el monopolio de todos los pasos de la vida cristiana. El Señor puede revelarles otras cosas, otras formas, o no sé más qué puede él haber querido decir, pero tenemos esta apertura muy interesante. Y después de decir eso, dice, en todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Claro, porque cada uno sabe en el camino de su vida lo que alcanzó, lo que tiene que alcanzar, hacia dónde va, hacia dónde... Más en una iglesia como la nuestra, en donde se están dando todo el tiempo herramientas, para que la vida cristiana sea buscar el propósito de Dios y avanzar. Más rápido, más lento, pero siempre, siempre procurando alcanzar, que es esa frase tan interesante que él nos da. Así que, en todo caso, ubicamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Y acá dice una frase interesante, en el 17, hermanos, cuando dice hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Alguna vez pensé en mis primeras lecturas que esto era muy presuntuoso, que Pablo dijera, sean como yo. Pero él se ha mostrado en su autobiografía como alguien que tenía que cambiar de rumbo, digamos,
que tenía que pedir perdón a Dios, que tenía que ser transformado, como fue transformado por Jesucristo. De manera que fíjense lo que se comportan conforme al modelo, y el modelo es al modelo de cristiano, al modelo de lo que Cristo logró y que Él lo explica. No es el modelo de Pablo, es el modelo de Cristo. Ahora, Él tiene tanta seguridad en Él con lo que el Señor ha hecho y hace, que eso le hace decir, tómenme como ejemplo, sin ningún prurito de falsa humildad. No, él lo dice como modelo de alguien que tuvo que desandar el camino, volver a cambiar completamente de camino y estar siempre procurando avanzar y alcanzar lo que el Señor tenía para él. Muy bien, ahora acá habla el versículo 18 es algo triste y no lo vamos a dejar, pero en realidad lo que habla es de aquellos que se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Eso es lo que dice, ¿no? Pero después retoma y en el 20 dice, en cambio, estamos en 3:20, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Y ahí aprovecho para tomar agua para que pensemos, ciudadanos del cielo. Él estaba hablando a la gente de Filipos, que eran ciudadanos romanos. No eran griegos, aunque fueran griegos de origen, pero eran ciudadanos romanos. Así que acá hay otra perspectiva de lo que significa seguir a Cristo y estar en unión con Cristo. Tiene que ver con una identidad, lo del hecho de ser, nosotros somos, ustedes y nosotros les está diciendo, y todos nosotros, ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Se dice muy pocas veces la palabra Salvador. La Iglesia cristiana la tomó para mostrar a Jesús, pero él habla de el Salvador, el Señor Jesucristo, y dice, anhelamos, como si fuera algo, esa ciudadanía del cielo, algo que tiene que ver con el futuro. Y tiene que ver con el futuro. Versículo 21, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, el de Jesús, su cuerpo glorioso después de la resurrección, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Siempre el apóstol Pablo diciendo, muy fuerte el contenido, muy fuerte. En realidad está hablando del futuro, está hablando de la segunda venida, está hablando de la transformación de nuestro cuerpo miserable, dice, para que sea como su cuerpo glorioso. ¿Y esto cómo puede ser? Acá no hay ninguna indicación en esta carta, pero dice, pero reafirma, mediante el poder con que Jesús somete a sí mismo todas las cosas. Como que está diciendo ahí que su poder es el que va a permitir que después haya un momento en que nuestros cuerpos, en su venida, sean transformados. Todo aquel que quiera más de este tema, 1 Corintios 15. Prácticamente todo el capítulo de 1 Corintios 15 se refiere a la resurrección, a cuerpos glorificados y todo eso. Igual no tenemos ahí todas las respuestas. Alguna vez podemos leerlo juntos y trabajarlo así para poder sacar la mayor información posible. Pero es todo lo que sabemos que nos ha dejado el Señor, hasta ahí. Va a volver, va a haber nuevos cielos, nueva tierra. En algún día tenemos que animarnos y meternos en el Apocalipsis. Vamos a ver. Entonces, leo de nuevo el 21. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas.
Por tanto, y ya entra en el capítulo 4, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Acá empieza una indicación de vida, ¿sí? Y al parecer, acá había, vamos a llegar después a la médula de este capítulo, pero acá había algún problema en la iglesia de Filipo. Peleas, leo rapidito porque no nos vamos a meter en eso, pero ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Nombres femeninos de dos señoras que se peleaban. Y a ti, mi compañero fiel, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Gracias a estas cosas se puede reconstruir un poco la vida de las iglesias. En este caso se peleaban. Y Pablo no hace más que hablar de amor, de afecto entrañable, y resulta que tuvo que hacer. Es probable que la enseñanza que viene ahora desde el 4 hasta el 9, que es lo que vamos a ver ahora, muy conocido, pero lo vamos a... me sale despedazar y no es despedazar. Vamos a desarmar y lo vamos a ir recomponiendo y tratando de entender. Una de las cosas que resulta, sobre todo en una carta de Pablo, cuando uno la lee, es pensar en el autor o en el Evangelio. Cuando vemos el Evangelio de Lucas, todo el tiempo mencionando a Lucas. Lucas debió haber pensado esto y él quizás tomó esto. De no todo no tenemos la respuesta, pero sí conocemos bastante del apóstol Pablo por el libro de los Hechos y por todas sus cartas, como para que nos sirva a nuestra lectura procurar entender qué había detrás de la enseñanza que daba. Muy bien. Y después de hablar de Clemente y de las dos mujeres estas, empieza una serie de indicaciones así, por eso vamos a leerlo despacito. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, abre signo de admiración y cierra, alégrense. Tipo como es un mandato. Habría mucho problema con las peleas ahí de estas mujeres. No es nada raro que Pablo hable de la alegría en esta carta, ¿sí? Los que tienen Reina Valera saben que dice regocijaos, regocijaos. Más fuerte la palabra, ¿no? Esa, la de regocijo, es una palabra que no usamos casi acá, es muy española, pero parece que tiene mucha fuerza. La palabra gozo tiene mucha fuerza, ¿no? Pero es un mandato que viene de todo lo visto hasta ahora, viene ese mandato, de manera que lo que yo empecé a poner es la palabra que menciona, central de ese mandato. Entonces, la primera es alegría. ¿Sería que la gente de esa iglesia necesitaba alguna indicación por ese lado? Y me viene a la mente que hay muchos cristianos que tienen siempre una cara muy seria, con las ceño fruncido, adultos, ¿no? Que por ahí necesitan esa palabra de alegría. Por supuesto que estamos viviendo tiempos difíciles, que hay dificultades, que hay personas que la pasan mal, no hay duda. Estamos leyendo la palabra de Dios de alguien que está preso, que no la está pasando bien, que está ayudando a una iglesia que tiene problemas, y que sin embargo su mandato en el nombre del Señor es alégrense. Y sigue después con otra cosa, aparentemente diferente, pero vamos a ver, que su amabilidad sea evidente a todos. Así que empecemos a contar. Habla de alegría, por supuesto que no va a ser de alegría falsa, de poner cara así, de estar todo bien. No, se puede sentir alegría por todas las cosas, por vivir, a ver, con una actitud de gratitud, de aceptación de las cosas que tenemos, de vivencia con el Señor, que a pesar
de todo lo difícil que está a nuestro alrededor, acá y en el mundo entero. Hoy escuchaba que hay 4 lugares donde hay muy cercana una guerra, en Europa y en Asia. De manera que la alegría es uno de los dones del Espíritu, ¿no es cierto? Claro, ahí dice gozo, pero es uno de los dones del Espíritu, de manera que a eso está apuntando el apóstol Pablo acá. Y después viene la amabilidad, claro, también puede ser, ¿no? La persona con cara de vinagre siempre, por ahí no les cuesta la amabilidad, tiene que ver con el otro, tiene que ver con las relaciones de unos a otros, tiene que ver con la forma en que recibimos aún las malas actitudes de los otros, ¿sí? Si uno a una persona, iba a decir las cosas que pasan en los colectivos, ahora muchos no tomamos colectivos, pero de roces de personas, algo así, que hay reacciones muy duras, cuando hay alguien que tiene una reacción de amabilidad, eso cambia, muchas veces cambia la actitud del otro, o por lo menos evita que haya un problema mayor, ¿sí? Y si es un cristiano, esa actitud va a servir como luz, para que de alguna manera el Señor pueda obrar. Que su amabilidad, pero aparte dice, sea evidente a todos, que se note, no solamente que me calle y no le pegue al que me pisó, no, sino que la amabilidad sea una actitud, Muy bien. Punto, el Señor está cerca. Uno tras otro. ¿Y qué quiere decir lo del Señor está cerca? Lo único que se me ocurrió para ponerle una palabra a esto era esperanza. Esperanza. No, por tantas cosas que dijo el Señor y que se dijeron, la iglesia del primer siglo creía que antes del fin del siglo iba a volver el Señor. Y no fue así, nunca lo dijo él claramente, ¿no? Pero nosotros en este momento, con todo lo que está pasando, claro que pensamos que el Señor está cerca, de manera que siempre lo que quedó en la palabra, quedó, y a cada tiempo, a cada era, a cada época siempre sirvió. El Señor está cerca, esperanza. Miren, vamos por alegría, vamos por amabilidad, y ahora vamos por esperanza, cada vez como más profundo. ¿Qué más viene? No se inquieten por nada. Bueno. No se inquieten por nada. Acá le puse la palabra paz, calma. Quizás calma, paz es como más grande. Calma. Alegría, amabilidad, esperanza, calma. Todas dones que tiene que tener un cristiano. Tampoco es para sacarlo de acá y decir, bueno, no se inquieten por nada. Tiene que ver con todo esto, tiene que ver con una actitud de alegría para enfrentar, una actitud de amabilidad, una actitud de esperanza, que el Señor está cerca. Y dice, no se inquieten por nada, más bien, pero que presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Ahora eso no está punto aparte en otro párrafo, no. Viene con, no se inquieten, y pareciera decir, aunque todo esto es tan resumidito, ¿no? No se puso a predicar acá, dijo indicaciones rápidas. No se inquieten, sino presenten a Dios. Presenten y den gracias. Así que acá está la vida de relación con el Señor, ¿no? Toda cosa que me produzca inquietud, real o no, es decir, a veces es un estado de ánimo, y otras es un problema muy concreto, bueno, presentarlas a Dios. Nosotros sabemos que es compartirlas con el Señor, ¿no? No rezar, no rezos, ¿no? No es por la palabra, sino por la actitud. Y no dice oren, preséntensela a Dios. Señor,
vengo a vos hoy con esta carga en mi corazón. Y denle gracias tampoco está a punto, aparte, no, todos juntos en una misma línea. Y darle gracias. Alguna vez aprendí hace muchos años de creyentes que siempre decían, le estoy dando gracias al Señor ya por la respuesta a lo que le he pedido. Y esa es una actitud, cuando uno no solamente le está pidiendo al Señor, sino cuando uno le está diciendo gracias, gracias por lo que está haciendo. Y ya lo estamos cantando todo el tiempo, ¿no? De que Él está trabajando, aunque no lo veamos. Pero esa es una actitud que viene de la palabra. No se inquieten por nada. Es muy difícil pensar en obediencia así ciega. Esto hay que pensarlo y decir, Señor, ayúdame, porque yo soy de inquietarme mucho. Me pongo ansioso fácilmente por lo que pasa, lo que va a pasar. No se inquieten por nada, es la indicación, y no que se queden ahí con la mente en blanco, no presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. El resultado de todo esto es uno de los más hermosos y conocidos y repetidos versículos, pero que tampoco tenemos que sacarlos desde su lugar y tratar eso solo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. A mí me parece que este pedacito desde el 4 es un tratado de la vida emocional del cristiano. La vida emocional del cristiano tiene estos elementos: alegría, amabilidad, esperanza, tener calma, poner las inquietudes delante del Señor, y el resultado viene de Dios. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, todo el nuestro, todo el nuestro. Cuando a veces nos hacemos tremendos problemas por algo que no pasó y que estamos imaginando, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, va más allá, aún de nuestra capacidad de tener calma y de tener amabilidad y alegría, sobrepasa todo entendimiento. Y, no hay un y, ¿no? Sobrepasa todo entendimiento. Cuidará sus corazones. Ahí me paré, cuidará sus corazones. ¿Saben lo que dice? 7 traducciones de la Biblia distintas, incluso una en inglés, para ver qué otra palabra puede decir que Dios cuida nuestro corazón. Es una palabra hermosa de pensar en que Dios cuida nuestros corazones. La mayoría dice cuida. La mayoría dice cuidará sus corazones, dice vuestros corazones. Encontré una que decía tomaré cuidado, y otra que dice guardará. Y todas las demás ahí están. La mayoría dice cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Corazón es el centro de las emociones, y los pensamientos, la mente, es lo que hace que muchas veces nos preocupemos más de lo que debemos preocuparnos si estamos parados en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nada de esto es para sacarlo. Estos ciudadanos del cielo tienen para vivir una vida así, sobre este camino, sobre este riel, sobre estas pautas. Esto nos permite analizarnos, mirarnos, analizarlos y ver cuál de estas condiciones necesitamos más y de qué manera en estos días los que estamos haciendo alguna forma de ayuno, más tiempo con el Señor, con el Espíritu Santo, de pedir que nos ayude a trabajar en estos rieles para que nuestra vida sea una vida que funcione con la paz de Dios. Muy bien, me parece que vamos a seguir un poco más porque quedó un párrafo muy interesante ahí.
para rumiarlo, para mirar palabra por palabra antes de terminar el capítulo 4 de Filipenses. Muy bien, gracias a Dios por su palabra. Seguimos con la programación y vamos a estar cada día más en expectativa, como se está hablando ahora, con hambre de Dios, con sed de Dios, con expectativa de lo que Él quiera darnos a cada uno. Nos encontramos mañana, si Dios quiere. Que el Señor los bendiga mucho.